La libertad. Primera parte. Otro derecho humano fundamental es la libertad de expresión. Este es también un derecho constitucional en los Estados Unidos, y en el contexto de vivir fuera de la red, ningún gobierno debería castigarlo ni causarle inconvenientes por sus actos de expresión. Usted tiene derecho a expresar sus opiniones y a comunicarse libremente, sin temor a sufrir persecución. Por ejemplo, este derecho constituye la base para el uso de métodos y tecnologías de comunicación de forma gratuita. Por lo tanto, el cobro de tarifas es una especie de barrera o limitación que, por derecho constitucional, no debería imponerse a ninguna persona. Este derecho se extiende también a otras formas de expresión. Las acciones que realiza para expresar su identidad y sus preferencias personales constituyen formas de expresión. Por ejemplo, decidir prescindir de los servicios de electricidad o de agua es una manera de expresar sus preferencias de estilo de vida y su personalidad. Cabe reiterar que no se le puede obligar a tomar decisiones determinadas. Hacerlo supondría forzarle contra su voluntad, lo cual resultaría despótico. Por tanto, antes de planificar su desconexión de la red, debe asegurarse de que el sistema en el que vive permita la libertad de expresión. No todas las regiones del mundo gozan de esta libertad. Sin embargo, si vive en una sociedad que se considera libre, derechos de libre expresión deberían estar garantizados. Usted puede invocar su derecho de expresión al desconectarse de la red. Por ejemplo, puede hacer valer este derecho cuando desee instalar y utilizar equipos de telecomunicación en su vivienda, como antenas o equipos de radio, o cuando decide instalar placas solares donde sean visibles por el público. Estos son estilos de vida que usted expresa y elige utilizar para su bien, sin perjudicar a otros. Además, tienes la libertad de buscar la felicidad en tu entorno. Esto debe ser garantizado en las zonas libres del mundo, lo cual puede traducirse en la libertad de vivir como desees, siempre que lo hagas de manera pacífica y razonable. Ninguna entidad puede imponerte un estilo de vida determinado, simplemente por tu ubicación geográfica o cualquier otra característica protegida. Por tanto, si eres más feliz viviendo al margen de la red, que así sea, eso es lo que se te debería permitir hacer. Como se ha analizado exhaustivamente aquí, vivir al margen de la red no perjudica en absoluto, tanto a quien lo hace, como a la sociedad rodeante. Esto también será detallado en un capítulo futuro. Además, la felicidad no puede alcanzarse bajo coacción económica o social. Asimismo, como ya se ha mencionado, no se te puede obligar a pagar por nada, ya que hacerlo violaría claramente tus derechos humanos y constitucionales. Por extensión, tener dinero no es, ni debería ser, un requisito en ninguna sociedad. E incluso si todos tuvieran dinero suficiente, discriminar a alguien basándose en quien tiene más dinero, supondría una violación fundamental de todo tipo de derechos morales, humanos, religiosos y sociales. La felicidad depende de muchos factores, pero todos podemos coincidir en que, en realidad, se basa en unos pocos elementos esenciales: la vida, la salud, y una libertad razonable. Sin cualquiera de estos tres elementos, creo que la felicidad es imposible. Por consiguiente, limitar o restringir cualquiera de ellos constituye una violación de la libertad y del derecho de cada persona a buscar la felicidad. Por ejemplo, si crees sinceramente que vivir al margen de la red te proporciona una vida mejor, vive de esa manera. Si tienes la certeza de que este estilo de vida mejora tu salud, entonces, sin duda, adopta esa forma de vida. Si consideras que elegir vivir al margen de la red te otorga libertad, entonces, se te debería permitir llevar ese estilo de vida. Una vez más, independientemente de donde vivas, el gobierno debería respetar tu libertad para buscar la felicidad. Es decir, para buscar una vida mejor, una mejor salud y libertades personales sanas. Si no se te garantizan estas condiciones, debe producirse un cambio, ya sea en el gobierno o en tu situación ambiental y geográfica. Si tu gobierno o comunidad no goza de libertad, puedes presentar peticiones y exigir tu libertad como parte de esa comunidad. Sin embargo, el cambio puede producirse con una lentitud exasperante por esta vía, así que otra opción, quizás más rápida, es votar con los pies y abandonar la zona carente de libertad. Comprendo que esto suele ser difícil, pero es posible que existan otros lugares a tu alcance donde sí disfrutes de las libertades que te corresponden.
Estoy firmemente convencido de que, si el mundo permitiera una circulación razonablemente libre a través de las fronteras, sería un mundo mejor. Aunque solo fuera porque las zonas indeseables se convertirían rápidamente en desiertos demográficos y pronto cambiarían para mejorar. En cambio, estos lugares sin libertad colapsarían. Este es un tema delicado, especialmente aquí en Estados Unidos y en el momento actual. El sentimiento anti-inmigración es muy fuerte, en parte debido a la retórica política vigente. No obstante, la apertura de fronteras ha beneficiado enormemente a muchas regiones del mundo en el pasado. Esto, por lo general, fomenta la prosperidad, la paz y la cooperación entre naciones. Por ejemplo, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, todos se benefician considerablemente de políticas de fronteras abiertas dentro de sus respectivas uniones. Unas nociones básicas de matemáticas y algo de honestidad bastan para darse cuenta rápidamente de que el sistema actual te está estafando. Y estoy convencido que desvincularse de este sistema empezará a proporcionarte libertad financiera en poco tiempo. Creo que la libertad financiera se logra en dos frentes. 1. Liberarse de las deudas. Y 2. Tener libertad para participar en la economía. La mayoría de nosotros conocemos las ventajas de no tener deudas: menos ansiedad y estrés, más dinero ahorrado, menos despilfarro de los fondos que tanto nos ha costado ganar, libertad para utilizar el dinero de diversas formas, etc. La eficiencia no debe limitarse al ahorro, ni al uso inteligente del agua, la energía o los recursos, también se aplica a tus finanzas. Gran parte de la eficiencia consiste en hacer más con menos, ¿verdad? Por tanto, como mencioné ya, eliminar lo superfluo o reducir los lujos y los gastos excesivos es una de las primeras medidas que puedes tomar para ahorrar dinero. En segundo lugar, si tienes deudas, puedes saldarlas utilizando los ahorros generados gracias a la eficiencia. Dado que mediante la eficiencia, puedes aumentar tus ingresos y pagar tus deudas. Es decir, puedes gastar menos y ganar más para liquidar tus deudas, mientras vives eficientemente. Además, puedes reestructurar su deuda para obtener condiciones más favorables, por ejemplo, trasladando parte o la totalidad de la misma a un préstamo con una tasa de interés más baja. Soy consciente de que estas son explicaciones simplificadas de algunas estrategias para liberarse de las deudas, y de que lograrlo puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, pensar y actuar de manera eficiente para eliminar las deudas reporta enormes beneficios. Hace años, yo mismo estaba fuertemente endeudado, y tras un proceso de reflexión y aprendizaje, tomé medidas decididas para eliminar la deuda casi por completo. Vivir al margen de la red significa, en parte, evitar ser víctima de abusos económicos. Entonces, ¿por qué permitirías algo así en tu vida financiera? Una vez libre de deudas, lo ideal es mantenerse alejado de tarjetas de crédito, préstamos, contratos de arrendamiento e hipotecas, siempre que sea posible. Entiendo que, en muchos casos, algunas de estas opciones se presentan como inevitabilidades virtuales. Tal es el caso de la vivienda en la mayoría de los pueblos y ciudades, donde una hipoteca resulta casi ineludible. Sin embargo, siempre deberías explorar alternativas a los préstamos y al endeudamiento. O bien, fijarte la meta de librarte de las deudas tan pronto como puedas, incluso en lo que respecta a tu vivienda. Es posible no tener deudas de alquiler o hipoteca. De hecho, muchas personas hoy en día no pagan nada a ningún banco por su casa o apartamento. Considero que los préstamos hipotecarios y las deudas derivadas de ellos constituyen una de las mayores estafas de la historia, y representan una de las formas de endeudamiento más perjudiciales para las personas, especialmente en Estados Unidos. Sostengo firmemente esta opinión porque la mayoría de las hipotecas aplican tasas de interés anuales, que se recalculan cada año, en función del saldo pendiente del préstamo. Esto puede suponer un sobrecoste de varios miles de dólares anuales para una vivienda promedio en Estados Unidos. Además, las hipotecas conllevan otros cargos que, por lo general, suman desde varios cientos hasta más de $1,000 al año. Por ejemplo, los seguros obligatorios de vivienda, como los de contra inundaciones o de protección del préstamo, entre otros. En los últimos años, la asequibilidad de la vivienda ha disminuido drásticamente en muchas zonas de Estados Unidos. En algunos casos, el costo total de una hipoteca puede llegar a duplicar con crecimientos el precio original de la casa,
Por ejemplo, una hipoteca de $150,000 puede terminar costando cerca de $300,000 al finalizar su plazo. En mi caso particular, en 2006 contraté una hipoteca con un prestamista privado, después de que mi agente inmobiliario me disuadiera de optar por una hipoteca respaldada por el gobierno. Así, compré una casa muy pequeña en la zona centro-oriental de Florida, por unos $150,000 y con una tasa de interés anual, cercana al 8%. Debido a esta tasa abusivamente alta, mis cuotas mensuales eran exorbitantes, alrededor de $1,400 al mes. Esos serían cerca de $2,250 hoy en día. Aquel pago tan elevado supuso un duro golpe para mis modestos ingresos de entonces. Esta situación absurda ocurrió en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria que empezó en 2006, y, al calcular cuánto terminaría pagando en total por la casa, la cifra superaba los $300,000. Aquello me quitaba el sueño y me impulsaba a querer salir de esa situación, lo antes posible. Por si fuera poco, el mercado laboral en aquella zona y en aquel momento, estaba muy deprimido, especialmente para los inmigrantes como yo. Como dato adicional, mientras escribo esto, el noticiero CBS informó que los tipos de interés de las hipotecas han alcanzado su nivel más alto en 20 años, situándose en una media del 7%. Las hipotecas son una de esas pocas cosas que me llevan a preguntarme, ¿por qué no ha surgido todavía una rebelión económica a gran escala contra ellas? Así de dañinas creo que son. Evitar, minimizar y librarse de las hipotecas, y de cualquier tipo de deuda, son objetivos fundamentales del estilo de vida autosuficiente y desconectado de la red. De hecho, esto es tan importante, que tratar de vivir sin pagar alquiler ni hipoteca debería ser la meta de quien opta por este estilo de vida, desde el primer día. Así que, entre los beneficios de pensar con eficiencia debería figurar el extender dicha eficiencia a la estructura que llamas hogar. Por ejemplo, si tu casa es demasiado grande y conlleva un desperdicio de espacio, recursos y prestaciones, entonces es momento de optar por algo más modesto. Es posible que no necesites muchas de las características físicas de tu vivienda actual, mientras que otras personas podrían aprovecharlas o incluso necesitarlas en las suyas. Así, pues, eliminar lo superfluo, vendiendo tu casa y mudándote a un lugar que puedas aprovechar al máximo. Además, con los ingresos obtenidos por la venta, podrías comprar una vivienda más pequeña y eficiente, reduciendo tu deuda o incluso quedando libre de ella. No te equivoques, gracias a tus esfuerzos por vivir al margen de la red convencional, seguramente ganarás mayor libertad para participar plenamente en la economía. Estoy convencido de que, con el aumento de tus conocimientos y habilidades, mejorará tu capacidad para generar ingresos. Una mejor gestión del dinero y del ahorro podría incrementar tu patrimonio. Además, al disponer de más tiempo, podrás dedicarte a actividades financieras más inteligentes y productivas, como el intercambio de bienes, servicios y propiedades, la creación de un negocio o la realización de inversiones financieras beneficiosas. O bien, podrías optar por alejarte del ámbito financiero y descubrir que prescindir del dinero resulta menos estresante y más gratificante. Creo que es posible alcanzar un nivel de libertad material en el que el dinero ya no sea necesario. Por supuesto, esto puede depender de la mentalidad actual de tu comunidad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los impuestos sobre la propiedad son perpetuos, en las zonas incorporadas o en aquellas bajo jurisdicción gubernamental. Otros impuestos, como el impuesto sobre la renta, pueden ser obligatorios durante tu etapa laboral activa. Y el impuesto sobre las ventas es siempre obligatorio en Estados Unidos, para cualquier compra. Por tanto, aunque seas dueño de tu propiedad, es posible que debas seguir pagando para mantener esa titularidad. No obstante, sin duda, tendrás mayor capacidad de elección sobre tu grado de participación en la economía. Esto no solo sería gracias a tu mayor potencial de ingresos, sino, lo que es más importante, gracias a tu creciente autosuficiencia. Acerca de otro tipo de libertad otorgado por este estilo de vida, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos como personas. Nuestra sociedad nos ha enseñado a venderlo, junto con nuestra fuerza laboral, lealtad y obediencia. A esto es a lo que llamamos empleos. El estadounidense promedio, de entre 25 y 54 años, dedica más de 40 horas semanales al trabajo. En otras naciones, los promedios semanales pueden ser mucho más elevados. Por ejemplo, Mauritania, 50 horas, Kenia,
48, China, 47, y México, 44. Otros promedios son más bajos, como ocurre en algunos países europeos. En Estados Unidos, pasamos cerca de la mitad de nuestras horas de vigilia trabajando, incluyendo el tiempo dedicado a prepararnos para el trabajo y a recuperarnos de él. Además, la mayoría de las personas ocupa puestos que no son los ideales, o bien trabajos que les desagradan o incluso odian. Esta situación es tan común que a los empleos ideales se les suele llamar trabajos de los sueños, y, como sabemos, solo una minoría ínfima tiene actualmente el trabajo de sus sueños o algo parecido. De hecho, solo el 10% de los estadounidenses afirma ocupar el puesto deseado. Por tanto, es razonable suponer que la mayoría de nosotros preferiría hacer algo más deseable con nuestro tiempo. Muchos solo deseamos realizar una actividad estimulante y gratificante, y trabajar en un lugar donde se nos valore y respete más. Los empleadores y las corporaciones capitalistas, que constituyen la mayor parte de las empresas del mundo, tienen fuertes incentivos para actuar de manera dictatorial y rígida. Son autoritarios hasta la médula y a menudo exigen compromisos desmesurados, reclamando cada vez más tiempo y recursos personales. Todo ello en beneficio de la empresa. Si llevas tiempo trabajando, seguramente habrás sufrido decepción tras decepción a lo largo de tu carrera. Perderte momentos con la familia o los seres queridos, faltar a cumpleaños, nacimientos, viajes, funerarias, bodas u otras reuniones familiares. A menudo, la gente debe trabajar los fines de semana, cuando muchos otros disfrutan de tiempo libre. Yo mismo he vivido mi buena dosis de estas decepcionantes ausencias, debido a las exigencias laborales. Otros sienten que tienen que trabajar en horarios irregulares o en turnos nocturnos, lo que ejerce una presión adicional sobre su salud y vida social. Vivir al margen de la red convencional te empodera en muchos aspectos, permitiéndote recuperar el control de tu tiempo frente a las exigencias de un empleador. Serás más consciente de las trampas de la sociedad capitalista y te esforzarás por evitarlas. El aumento de tus habilidades, conocimientos y capacidad de resolución de problemas te convertirá, sin duda, en un empleado más valioso. Esto significa que podría resultar más atractivo para optar a puestos mejores y mejor remunerados, ya sea dentro de tu empresa u organización actual o en otras. También podrías adquirir la capacidad de desvincularte por completo del empleo tradicional para iniciar tu propio negocio o trabajar por cuenta propia. Muchas personas han encontrado la determinación para dar este paso, y han llegado a crear empresas exitosas, algunas incluso se han convertido en importantes generadores de empleo en sus comunidades. Existen innumerables ejemplos de ello. De hecho, la mayoría de los empresarios de éxito trabajaron para un empleador en algún momento de sus vidas. Por otra parte, vivir al margen de la red reduce tu necesidad de dinero al dotarte de las habilidades y conocimientos necesarios para ser autosuficiente en muchos aspectos. Esta menor dependencia económica cambiará la importancia que el empleo tiene en tu vida, permitiéndote optar por trabajar menos horas o dejar de trabajar para un empleador. Es una posibilidad real que muchos ya han hecho realidad. Que quede claro, decidir no trabajar para un empleador no significa ser perezoso ni improductivo. De hecho, esta decisión puede liberar una gran cantidad de tiempo que podrás dedicar a actividades que valoras y disfrutas. La variedad de cosas a las que puedes dedicar ese tiempo es inmensa, pero una de ellas podría ser dedicarte a la ocupación de tus sueños. Podrías disponer del tiempo necesario para progresar en esa actividad soñada, perfeccionarse y adquirir la competencia suficiente para ganarse la vida con ella. Podrías optar por trabajar para alguien más en esa nueva ocupación, seguir trabajando por cuenta propia, o lanzar tu propio negocio. También podrías decidir no trabajar en el sentido convencional, y realizar una serie de actividades diferentes, como investigar, descubrir, inventar o ayudar a los demás. Las posibilidades son muchas, y estoy convencido que vivir fuera de la red las permite mucho más que vivir conectado.